Bueno, buenas noches otra vez, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de Sicilia, la tierra de los dioses. Yo soy Juliana Hurtado, para los que no me conocen. Y hoy vamos a hablar de Sicilia, la más enigmática isla del Mediterráneo, desde mi perspectiva de viajera cultural. Hoy les voy a mostrar por qué Sicilia ha sido uno de mis grandes e inesperados descubrimientos, uno de mis viajes más agradables que he tenido. Entonces quiero compartir con ustedes lo que yo viví en mi viaje al sur de Italia. Sicilia una vez fue llamada por Goethe, ese autor, ese escritor alemán del romanticismo, precursor de los viajes culturales, que en ese tiempo se empezó a llamar el Grand Tour. Goethe dijo que Sicilia era la clave de todo y no se equivocaba realmente, porque esta isla es un resumen de gran parte de la historia mundial. Y sin embargo, Sicilia ha pasado muy desapercibida en los anales de la historia. Entonces, hoy vamos a redescubrir a Sicilia o descubrirla si no conocemos mucho. Es la isla más grande del Mediterráneo y la más poblada. Entonces vamos a ubicarnos geográficamente primero. Se encuentra justo al frente de la bota itálica y por su ubicación geográfica ha sido desde hace cientos de años un paso ineludible de rutas marítimas. Ha sido una tierra muy codiciada. Sicilia ha visto a lo largo de su historia el paso de conquistadores, más conquistadores que ninguna otra isla del Mediterráneo. Por ahí han pasado los griegos, los romanos, los árabes, los normandos, los españoles, los franceses, y ha tenido periodos de esplendor y de gloria, pero también ha tenido guerras, desastres naturales, pobreza, ha tenido luchas, reconstrucciones, y todo eso ha esculpido una identidad propia, enriquecida por el legado de cada uno de esos pueblos que la gobernaron y que resulta hoy en día en una de las gastronomías más ricas de Europa, pero también en una isla plagada de arte, de tradiciones, de sitios arqueológicos y obviamente pues de playa y de clima que maravillan a muchos visitantes. En caso particular, para mí no es el sol y playa lo que yo busco o lo que me gusta de Sicilia, pero vamos a ver por qué. Entonces digo que la isla de Sicilia tiene 25.700 kilómetros cuadrados y está separada de la península italiana por el estrecho de Messina. O sea, es muy corta la distancia que tiene en su punto más cercano a la península, tan solo 3 kilómetros. Y también es una isla muy famosa por el volcán Etna, que es uno de los más activos que está ubicado en la costa este de la isla. Empecemos contando un poco de historia. El sur de Italia era ya conocido y visitado por los griegos, es lo que ellos llamaron la Magna Grecia, muy probable desde época micénica hacia finales del del segundo milenio antes de Cristo, por las rutas comerciales, pero fue hasta mucho después que llegaron ya como colonos para asentarse en Sicilia, en Córcega y en Cerdeña, en ese proceso de expansión y colonización que tuvieron los griegos, que también generó reacciones en otros pueblos como los fenicios, por ese dominio del Mediterráneo. La particularidad de las colonias griegas es que empezaban humildemente como sociedades agrícolas en la península griega, se iban organizando autónomamente y cuando ya llegaban a un tope de población o de recursos, salían a colonizar otros territorios. Y esos otros territorios dependían de su patria o de su metrópoli. Entonces, así, la colonia más importante de Grecia en Sicilia fue Siracusa, que fundaron en torno al año 730 a.C. Fue fundada por la metrópoli griega que fundó Siracusa, después Corinto, que muy pronto dominó el sureste de la isla, se hizo de un magnífico puerto y luego fundaron otras colonias, pues no menos importantes como Selinunte o Agrigento, ya en la zona oriental, donde estaba Catania también. De la presencia griega podemos hoy ver sin duda eh, maravillosamente en Agrigento, allí en el Valle de los Templos, que
fue declarado Patrimonio de la Humanidad, son unos templos dóricos, son los mejores templos dóricos conservados fuera de Grecia. Estos son los vestigios de la antigua ciudad de Acragas, que fue en su día, en el 400 antes de Cristo, la cuarta ciudad más grande del mundo. De todo el valle, el que más resalta es este que ustedes tienen en pantalla, que es el Templo de la Concordia con la estatua de Ícaro caída. ¿Por qué se llama el Templo de la Concordia? Pues no se sabe muy bien. Ahí hay una inscripción latina que dice Concordia, entonces no se sabe pues si realmente era un templo dedicado a la diosa Concordia o por qué los romanos escribieron eso. Entonces, pero se llamó así pues porque tiene esa inscripción. Siracusa, en su época de esplendor, llegó a rivalizar con Atenas en el 734 a.C. Como les dije, los colonos corintios desembarcaron en la isla de Ortigia y fundaron el primer asentamiento de lo que más tarde sería Siracusa. Entonces, Ortigia, que es considerado, digamos, el centro histórico de Siracusa, es Patrimonio de la Humanidad desde 2005. Eh, Ortigia ya fue citada por Virgilio en la Eneida como habitada desde hace miles de años, ha sido amurallada una y otra vez por sucesivos dominadores y hoy exhibe pues unos restaurados monumentos como palacios, como iglesias y como conventos. Y en Siracusa también, perdón, es imprescindible para conocer esta herencia griega, la zona arqueológica de Neápolis, en donde están las ruinas de la antigua ciudad griega. Y allí se encuentra el teatro griego, que fue construido en el siglo V antes de Cristo, fue reconstruido en el siglo III por los romanos. Este anfiteatro con capacidad de 10.000 espectadores fue escenario de las últimas tragedias de Esquilo, por ejemplo, la que escribió sobre la que se llama Los Persas. También se cree que aquí, aunque no está muy confirmado, se encuentra la tumba de Arquímedes. Ahí en la zona arqueológica también podemos visitar la Oreja de Dionisio, que es una gruta de 23 metros de altura y que fue bautizada por Caravaggio como el tirano Dionisio, de quien se dice que utilizaba la acústica perfecta porque tiene una acústica maravillosa y utilizaba esa acústica de la cantera para escuchar los gritos y los lamentos de sus prisioneros. La Catedral de Siracusa, que ahí tienen también en pantalla, fue originalmente un templo pagano dedicado a la diosa Atenea. Un templo de planta rectangular con columnas dóricas que aún pueden verse. Ustedes saben que los templos paganos, la mayoría de ellos, si no fueron destruidos, fueron superpuestos ya por las diferentes religiones que vinieron después. Entonces, por ejemplo, encontramos en muchas partes del mundo iglesias cristianas o iglesias bizantinas construidas sobre templos paganos griegos. Un magnífico ejemplo de eso puede ser Santa Sofía de Estambul. Pero la característica de Siracusa es que aquí se conservaron las columnas del templo pagano como parte del interior de la iglesia actual. Eso es algo que yo no he visto en ninguna parte. Entonces, eso es absolutamente maravilloso. También como presencia griega encontramos en Taormina, que es uno de los destinos veraniegos más populares de Sicilia. Eso es atiborrado de turistas porque es preciosísima la ciudad. Y lo que más distingue de Taormina es su teatro griego. Tiene un anfiteatro construido en el siglo I antes de Cristo con unas dimensiones absolutamente imperiales, con un aforo para 16.000 personas y pasó de ser escenario de las tragicomedias griegas a ser una arena de luchas de gladiadores romanos, porque luego llegaron los romanos. Actualmente se usa como escenario de obras de teatro y de conciertos y además desde allí se contempla uno de los tramos más bellos de la costa siciliana, que lo vamos a ver más adelante, ahí con el mar Jónico enfrente, la cumbre del volcán Etna. Sicilia también está en el imaginario mitológico. Sicilia fue para los griegos una tierra un poco lejana y misteriosa hasta que, digamos que la conquistaron ya finalmente.
Y fue ahí donde tuvo lugar, no sé si ustedes han escuchado el mito del rapto de Perséfone, la hija de la diosa Demeter con Zeus. Y el mito cuenta que estando la joven y hermosa Perséfone jugando con algunas ninfas y recogiendo florecillas por ahí, la tierra tembló y se abrió una grieta. Y de la grieta salió veloz el carro de Hades, el dios del inframundo, hermano de Zeus. Tomó a Perséfone, la raptó y se desapareció con ella. Entonces, cuando la diosa Demeter se dio cuenta de que su hija no aparecía, enfurecida, convirtió a las ninfas en sirenas por castigo por no haberla cuidado bien y se lanzó desesperada a buscarla por todo el mundo. Y pasaron días sin que apareciera y la diosa se transfiguró en una anciana pobre y entre llantos y desesperación se olvidó de fertilizar la tierra, por lo que nada de lo que sembraban los hombres germinaba ni crecía. Entonces Zeus, pues al ver esa situación tan trágica, porque todos los mitos griegos son medio trágicos, pues entonces Zeus al ver la situación decidió intervenir y convencer a su hermano Hades, el señor del inframundo, para que devolviera a Perséfone. Pero Hades no tenía intenciones de hacerlo y le dijo que Perséfone había comido ya algunas semillitas del Averno, por lo que estaba atada a él. Y algunas versiones del mito dicen también que Perséfone estaba sujeta a un síndrome tal vez de Estocolmo, que tampoco era que tuviera muchas ganas de salir. Pero entonces Zeus le preguntó a Hades cuántas semillas de Averno habían sido las que Perséfone había tomado. Y Hades le dijo que seis. Entonces, así Zeus, el dios mayor del Olimpo, decidió que Perséfone pasaría 6 meses con Hades y 6 meses con su madre en la superficie. Y esta es la explicación de los antiguos griegos de las estaciones del año. Porque cuando la diosa Demeter está con su hija, todo vuelve a florecer, todo reverdece, pero ya cuando ella se va otra vez donde Hades, la tierra se vuelve fría y estéril. Aquí les traje la escultura de Bernini, que hace una magistral representación del rapto de Perséfone y con una gran genialidad logra convertir el mármol en carne. No es que esta estatua esté en Sicilia, pero es que es la más hermosa que pude encontrar para representar el rapto de Perséfone. Si ustedes miran, las figuras parecieran estar vivas, solo que congeladas por un instante en ese frenesí de la lucha del rapto. Entonces, magistral, Bernini. Después del periodo griego de Sicilia, viene el periodo romano, ¿cierto? Pasado el tiempo, llega el turno para los romanos, que pasan de ser un pueblo belicoso por allá en el Latio y se convierten en los dueños de toda la península itálica y van avanzando sobre los diferentes pueblos, asociándose con unos, arrasando con otros. Bueno, no vamos a contar aquí la historia de Roma, pero esto también incluyó al territorio de la Magna Grecia en el sur de la bota itálica hasta que finalmente, en el 272 a.C., concluyó la unificación de todo el territorio peninsular bajo dominio romano. Y entonces, ¿qué quedaba? Pues el siguiente objetivo era Sicilia. Sicilia fue la primera colonia romana, digamos, fuera de la península itálica. En el año 263 a.C. invaden la isla. Y este hecho fue la casus belli, la casus belli, perdón, que desató esas llamadas que seguramente ustedes también las han oído nombrar en la historia, las guerras púnicas, las guerras de Roma contra Cartago. Cartago era la descendiente y la heredera del poderío fenicio. Después de dos guerras, porque hay una primera guerra púnica y una segunda guerra púnica, después de dos, el resultado final fue una victoria total para Roma y la aniquilación de Cartago. El general de Cartago era Aníbal, ¿sí? Fue derrotado, Cartago destruida, pero muchas ciudades del sur de Italia y de Sicilia fueron escenario de las guerras púnicas, como por ejemplo la ciudad de Erice. Pero, ¿qué podemos constatar más del Imperio Romano? A mi parecer, una de las cosas más hermosas que yo haya visto, eh, más, se lo juro que más linda que un coliseo romano en su esplendor, es esta villa romana del Casale, aquí en Sicilia. Y como muestra esa presencia romana en Sicilia y testimonio de un refinamiento de la clase alta romana que todos tenemos, digamos, en el imaginario, tenemos esta mundialmente famosa villa
romana del Casale. Es un ejemplo de lujo romano de finales del imperio, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ustedes no se imaginan lo hermoso que es esto. Está ubicada en las laderas del monte Mangone y es uno de estos testimonios monumentales más prestigiosos de esta antigüedad tardía en el Mediterráneo, porque ya fue construida muy casi en el declive del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo. Pero miren estos mosaicos, son los más bellos y los mejor conservados de su estilo, para mí en el mundo. Fue descubierto por el arqueólogo Gino Benicio Gentili, que realizó estas excavaciones por allá en 1950, o sea, realmente es un descubrimiento muy, muy reciente. Este sitio que ya está restaurado tiene 3.500 metros cuadrados de mosaico, que se dice pronto. 3.500 metros cuadrados de mosaicos, entre paredes, entre suelos, casi todos suelos, pisos. Son únicos en su estilo narrativo. Tiene gamas, una gran variedad de temas, de colores, de historias. Encontramos, por ejemplo, el corredor de la Gran Casa, que representa muy vívidamente carros, rinocerontes, guepardos, leones, la reina de Saba. Pero hay uno que es el más cautivador, el que más llama la atención de los turistas, y es la sala de las 10 chicas en bikini, que aquí la ven en la parte inferior derecha, con estas representaciones de las chicas deportistas utilizando un bikini, pues lo que nosotros llamamos hoy en día bikini, pero no sabemos cómo le llamaban los romanos, lanzando un disco o usando pesas, lanzando una pelota. Y bueno, esto es uno de los mayores tesoros clásicos de Sicilia. Y se cree que este suntuoso pabellón de casa perteneció al emperador, al coemperador de Diocleciano, Marco Aurelio Maximiano, pero pues son teorías. En realidad no se sabe realmente a quién pertenecía esta domus romana. Lo que sí es una certeza es que es algo que uno en un viaje a Sicilia tiene que ver. Entonces tenemos el periodo griego, luego tenemos el periodo romano, pero pues el imperio de la grandeza romana, o pues no iba a durar para siempre, Roma va a caer en el siglo V y vamos a entrar en lo que llamaremos el Imperio Bizantino, porque realmente el Imperio Romano solo cayó en su parte occidental, la parte oriental del imperio va a sobrevivir 1000 años más y a esta parte oriental del imperio es a lo que conocemos comúnmente como Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, ahí vemos a la señora Santa Sofía, y ese imperio bizantino va a tener mucha presencia en Italia y en Sicilia. Va a ser como esa heredera, como es un rito cristiano griego, entonces digamos que va a ser como la herencia griega 2.0, por decirlo de algún modo. Y aunque hoy en día en Sicilia y en el sur de Italia no nos quedan muchos restos de ese imperio bizantino, sí nos han quedado muchos elementos de influencia como el arte, como las estructuras arquitectónicas, como frescos, que se los voy a mostrar más adelante para que ustedes se queden con la boca abierta. Pero bueno, el imperio bizantino también desgastado y distraído en inútiles conflictos, pues va a dejar a Sicilia un poco como un talón de Aquiles, la va a descuidar un poco, va a dejar su territorio más expuesto. Eh, el Imperio Bizantino tuvo se propuso, digamos, con Justiniano retomar los territorios que habían sido tomados por los bárbaros del antiguo Imperio Romano Occidental. Va a tener su capital en Rávena con unos frescos y mosaicos maravillosos de Justiniano y de Teodora, pero va a dejar a Sicilia un poquito como a su aire, porque el imperio con el tiempo se va a desgastar, va a tener muchas crisis económicas y bueno, pues el talón de Aquiles va a ser Sicilia, que como les digo ha sido uno de los tesoros más codiciados por todas las civilizaciones y ya va a venir otra civilización queriendo tomar en auge, expansión, queriendo tomar ese territorio. Me refiero específicamente a la conquista árabe. De pronto ustedes no tenían claro, pero Sicilia fue árabe, fue musulmana. Esta expansión musulmana que inicia en la península arábiga en el siglo VII, después de la muerte de Mahoma, va a ser imparable.
Van a llegar a España en el 711. Un siglo después van a llegar a Sicilia. A Sicilia la van a conquistar, la van a arabizar, la van a islamizar. Todo esto entre el 827 y el 965. Y en estos tiempos complejos, Sicilia sigue estando en esa encrucijada de los pueblos que luchaban por el dominio del Mediterráneo y bueno, se va a convertir en una de las tierras frontera con el Islam. Siracusa, que era la capital, que estaba antes con los griegos, un centro de poder también con los romanos, con los bizantinos, va a caer también. Y después los árabes van a trasladar el epicentro de su poder de Siracusa a Palermo. La conquista musulmana de la isla hacia el 965 completa. Aquí pues, a resultar en que las iglesias van a ser convertidas en mezquitas, se va a imponer el árabe como lengua árabe, perdón, como lengua franca, o sea, vamos, que realmente incluso fue un califato Sicilia. Esta influencia árabe que es muy desconocida para muchas personas va a dejar una huella muy profunda en Sicilia, en la cultura siciliana, y va a impregnar diversos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la arquitectura podemos todavía aún ver arcos apuntados, bóvedas de crucería, celosías, como en el Palacio de los Normandos en Palermo o el Palacio de Sisa. Y de hecho, muchos trazados urbanos de ciudades como Palermo, como Mazara del Vallo o Erice, van a reflejar la planificación urbana árabe, con calles, hagan de cuenta una Medina de Marruecos, calles estrechas, laberínticas, mercados bulliciosos, zocos y las casas con patios interiores. Todo eso va a preservar después con los normandos y con los españoles, etcétera. La cerámica siciliana, también muy famosa por sus colores vibrantes, por sus diseños geométricos, tienen también una fuerte influencia árabe. La técnica de la cuerda seca, que no tiene nada que ver con la cuerda seca, que es una técnica de pintura de mosaicos, pues viene también de los persas y de los árabes. La decoración con motivos florales, la utilización de esmalte, todo esto son algunos ejemplos de ese legado. Y pues los textiles con los intricados patrones, con los colores intensos. De hecho, el dialecto siciliano hablado por gran parte de la población, porque Sicilia tiene su propio idioma, tiene su propio, bueno, le dicen dialecto, idioma, pero que es un poquito entrecerrado, pero bueno, su dialecto siciliano conserva numerosas palabras de origen árabe también. Y por supuesto, pues la gastronomía, con el uso de las especias como el azafrán, como la canela, como el comino, los frutos secos, los cítricos, platos como el cuscús, son todos influencia del árabe en la gastronomía. Entonces, ahí les dejo también ese dato curioso. Luego de los normandos, por allá en el siglo XI aparecen estos personajes en la historia de Sicilia y en la historia de Italia misma, sobre todo en el sur. Los normandos, para que ustedes los ubiquen, son de origen vikingo, normando significa hombres del norte, son vikingos que se asentaron en Francia, en el norte de Francia, en la región pues que obviamente se llama la Normandía. Poco después se cristianizaron, hablaron francés, o sea, se francesaron completamente. Y al cabo de un tiempo se convirtieron en importantes guerreros y conquistadores. Entonces tenemos la imagen, por ejemplo, de Guillermo el Conquistador, el normando que conquistó Inglaterra y fue una gran dinastía de la que eh, el monarca británico es descendiente hoy en día. Por lo tanto, los normandos inician, mmm, pero los normandos también se expandieron para el otro lado. Entonces inician la conquista del sur de Italia, inician la conquista de Sicilia en el año 1061 eh, y logran hacerse el control de toda la isla expulsando a los árabes. Es decir, los normandos son los que echan a a los árabes y empieza nuevamente un periodo de cristianización eh, en Sicilia. El esplendor normando en Sicilia va a comenzar entonces con
Cuando Roger II va a convertir, o sea, se va a entronizar, era un ducado, pero lo va a convertir en un reino. Y consigue que el Papa Inocencio II le nombre rey de Sicilia. Eso es por allá en el 1130. Para entonces ya los normandos ya se habían amalgamado con la población local, habían asimilado las herencias bizantinas y árabes, que ya llevaban mucho tiempo impregnados en la cultura de Sicilia. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el mosaico de la iglesia martorana de Palermo, en donde el rey Roger II se hizo representar con ese atuendo bizantino aquí. O sea, ustedes ven este mosaico y uno se cree, no sé, que estamos en Santa Sofía de Estambul, haga de cuenta un mosaico de Santa Sofía, pero es aquí cuando los normandos empiezan a recoger toda esa herencia bizantina, esa herencia eh, árabe, y van a hacer un estilo románico normando, normando árabe bizantino, tan típico del sur de Italia y con especial énfasis en Sicilia. Este, eh, este templo oficialmente se llama la Iglesia de Santa María del Almirante. En la actualidad se practica la religión católica italo-albanesa, que es una religión, pues es una práctica católica, pero bajo rito bizantino. Y ahí a un ladito, esa es la iglesia de la Martorana, ¿sí? Ay, 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 ay. Pero esta es una pequeña mezquita que no tiene absolutamente nada por dentro, pero que está ahí, con sus tres cupulitas, pues como diciendo aquí estoy y aquí estuvo el Islam en algún momento. Los normandos podemos decir realmente que embellecieron la ciudad. Estamos en Palermo. Otros ejemplos son su legado, de su legado son la Capilla Palatina, declarada Patrimonio de la Humanidad. Esto es una cosa que uno no puede creer, en donde se pueden apreciar la clara influencia bizantina en los mosaicos dorados que decoran los techos, las paredes, con escenas del Antiguo Testamento. Está dominado por esta cúpula con un pantocrátor ahí como, o sea, usted entra ahí, usted dice, estoy en una iglesia bizantina pura, pero tiene algunos elementos también muy típico árabe normando. Entonces, como muestra de este sincretismo, en esta capilla los mosaicos, como les digo, bizantinos se complementan o se mezclan con incrustaciones de mármol en el suelo, eh, muy típico de los árabes, un techo de mocárabes, de madera, por ejemplo, que es muy al estilo árabe. La Catedral de Monreale es otra muestra del legado arquitectónico normando, también Patrimonio de la Humanidad desde 2015, está considerada como el mejor ejemplo de arquitectura árabe normanda de Sicilia porque incorpora, como les digo, los elementos normandos, los elementos árabes, los elementos bizantinos y clásicos, ¿sí? Esta construcción inició más o menos en el 1172. Aquí está, creo que es aquí donde está, no, creo que es donde está enterrado Federico II, de quien vamos a hablar. En el ábside central se destaca un hermosísimo e impresionante Cristo Pantocrátor. Las naves y el crucero pues se suceden con escenas bíblicas y entonces uno se sumerge en un inmenso y hechizante baño de oro, porque es que todo es en baño de oro. Y fuera de la catedral, pues el claustro es un patio muy tranquilo, de un toque muy tangible, aire oriental. Por todo ello parecía que Palermo pues estaba destinado, por lo que podemos ver en todas estas construcciones, a ser una sede muy lujosa y muy cultural, muy cosmopolita de los normandos. La figura más impresionante o la figura más destacada de la dinastía normanda en Sicilia y en la península y en el sur de Italia fue Federico II, que fue rey de Sicilia, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Jerusalén. Aquí ya estamos en la Baja Edad Media, en tiempo de las cruzadas, cuando la cristiandad y los poderes políticos y religiosos se medían las fuerzas, cuando se unían contra el mundo musulmán, etcétera. Federico II fue el último vástago de esta estirpe normanda que gobernaría Sicilia y el primero de la casa alemana de los Hohenstaufen.
Eh, la unión dinástica eh, que trajo consigo Federico II como emperador del Sacro Imperio Romano fue gracias a que él era el nieto de Federico Barbarroja, un gran emperador, pues un famoso emperador del Sacro Imperio. Y como su abuelo, pues también tuvo bastantes tragos amargos con la iglesia, fue excomulgado 3 veces, más o menos, pero bueno, resistió, era un hombre de avanzada, un hombre muy fuera de su tiempo, se hizo llamar, o lo llamaron el Stupor Mundi, maravilla del mundo, porque fue un personaje muy singular para su época. Por sus venas corría esa sangre normanda y germana, pero Sicilia y el sur de Italia también eran su hogar, entonces él salía de ahí a regañadientes, expulsado por la iglesia, luego tenía que volver. Palermo fue la sede de su corte, pero fue en Puglia, en el sur de Italia, de la Bota Itálica, donde levantó un emblemático castillo llamado Castel del Monte, que también vale mucho la pena visitar. ¿Cómo llegan después los españoles a Sicilia? Pues resulta que tras la muerte del emperador Federico II en 1250, la situación de la isla y el Sacro Imperio había quedado muy complicada por el conflicto con la Iglesia, que va a continuar en Sicilia con Manfredo, el hijo ilegítimo de Federico. Pero el Papa no quería a otro Hohenstaufen en la corona de la isla. Entonces, en 1253, el Papa Inocencio IV le ofreció la corona del Reino de Italia, que en ese entonces comprendía Nápoles y Sicilia, a Carlos de Anjou, hermano de Luis IX de Francia, el que célebremente conocido como San Luis. Estos Anjou van a ser también muy nombrados en la historia del sur de Italia, en los monumentos, o sea, cuando uno viaja al sur de Italia, a Sicilia, escucha mucho a los Anjou. Para poder enfrentar esta invasión de los Anjou, Manfredo pues decide buscar ayuda externa y ¿dónde la va a encontrar? En el rey Jaime I de Aragón. Jaime I de Aragón va a ver en Sicilia la posibilidad perfecta de extender su influencia comercial, porque los aragoneses estaban ya muy volcados al comercio marítimo. Y como la alianza les convenía a ambos, pues sellaron el trato como mejor se hacía en esa época, que era con el matrimonio de sus jóvenes hijos. Entonces, por un lado, Constanza de Sicilia, por entonces de 14 añitos, y Pedro de Aragón se casaron en 1262, pese a la oposición papal. Por supuesto, al papa no le convenía esta unión entre los sicilianos y los aragoneses. Y ese es el momento en que se abre para Sicilia la puerta de ingreso a la llegada de los españoles, que va a continuar los siguientes 500 años. Entonces, Pedro de Aragón se convirtió pues en un gran caballero, convencido y comprometido en la defensa de los derechos sucesorios de su esposa, porque Constanza era la última descendiente de la casa de los Hohenstaufen y por lo tanto la única legítima heredera del trono de Sicilia. Entonces, de manera que la misión de Pedro consistió en expulsar a los Anjou, a los franceses que se habían hecho con el poder. Y esta oportunidad le llegó en 1282 durante lo que se llamó la Noche de las Vísperas Sicilianas, cuando el pueblo siciliano se amotinó contra los franceses, se desató una masacre y Pedro dijo, esperen, y logró detener. Impuso el orden frente a este caos, expulsó a los Anjou y Constanza pudo ya reinar por derecho propio en Sicilia. Claro, los descendientes ya son hijos de aragoneses, de Pedro de Aragón, y entonces desde este momento la presencia aragonesa va a ser la constante entre los reinos de Sicilia y Nápoles, también con sus enfrentamientos, las alianzas matrimoniales, las traiciones con los Anjou, que van a continuar un poco en el tiempo. Después, en Aragón, en la península ibérica, va a subir al poder la casa de Trastámara a principios del siglo XV. Los Trastámara era la casa dinástica de Isabel de Castilla, de Fernando el Católico, ¿cierto? Alfonso V de Aragón va a lograr por fin consolidar su poder en Cerdeña, en Sicilia, en Nápoles, más o menos en 1442, y el siglo XVI ya va a traer a Fernando el Católico, que va a ser proclamado rey de Sicilia desde 1468,
Y pues ya en 1504 finalmente se unieron los reinos de Nápoles y de Sicilia. Los dos reinos se mantuvieron unidos bajo este mando español desde 1504 hasta el siglo XVIII. No sé si a ustedes les suena el título del reino de las dos Sicilias, porque van a haber dos Sicilias. Y ese título de rey de Sicilia es un título pues más simbólico e histórico que el rey de España hoy en día todavía tiene. Pero para mostrarles un poquito más de Sicilia, ese dominio español, ¿por qué les estoy contando todo este cuento? Porque durante el dominio español, gran parte del siglo XVII, Sicilia va a experimentar un florecimiento cultural y artístico sin precedentes. Bueno, Sicilia y el sur de Italia, pero estamos en Sicilia. La influencia española va a impregnar todos los aspectos de la vida, incluyendo la arquitectura, la escultura y la pintura. Entonces, ya tenemos al estilo árabe normando bizantino, otro estilo artístico que viene a hacer esta síntesis, esta mezcolanza de estilos artísticos. Y eso es lo bonito de Sicilia, que estás viendo diferentes estilos, diferentes civilizaciones por donde quiera que mires. El barroco siciliano, que es el barroco español en Sicilia, se caracteriza básicamente por una exuberancia ornamental. Ustedes ven una profusión de decoración con elementos como rocallas, que son estos relieves en forma de hojas o de flores, bueno, guirnaldas, los querubines, los motivos florales. También hay mucho contraste de luces y sombras porque se utiliza el claroscuro para crear unos efectos dramáticos. Temática religiosa, el barroco surge como respuesta a eh, al protestantismo de Lutero, ¿sí? Que era más, eh, pues, como más minimalista, ¿no? Entonces, el barroco es todo lo contrario porque es una respuesta, es una contrarreforma. Entonces, aquí predominan las representaciones de santos, de vírgenes, de escenas bíblicas. Entonces, vemos una fusión de estilos combinando ese barroco español con la tradición artística siciliana, pero también, como estamos en Italia, con la influencia del Renacimiento italiano. Y esto va a dar una explosión artística o sea, de dimensiones absolutamente maravillosas. Los lugares más representativos como del barroco siciliano lo encontramos, por ejemplo, en Palermo, en esta catedral de Palermo. Ustedes ven esta imponente fachada barroca, pero que también tiene elementos árabes por ahí. La iglesia de Jesús, que en el interior está ricamente decorada con frescos y mármoles, pero también su fachada es claramente barroca. O sea, el interior, o sea, si esto no es barroco, no sé qué es. Esa profusión, ese sobrelleno de todo, que no es como, como los mosaicos bizantinos que también son, o sea, que no dejan un espacio libre, pero es que esto ya son relieves, ya son columnas, ya son estatuas, ya es en 3D. En Catania, por ejemplo, también tenemos eh, la catedral, que está pues después de, digamos que el Etna en una de sus múltiples erupciones, pues destruyó gran parte de la isla y eso les dio la oportunidad de reconstruir a las ciudades. Entonces, ya bajo el dominio español se realizó una reconstrucción de Catania en 1669, entonces por eso es que vemos tanta profusión del estilo barroco español. Pues un característico de Catania es la Fontana del Elefante, que es una emblemática, pues todo el mundo va a ver el elefante, pero pues la base de la fuente es barroca, o la vía de Crociferi, que es un típico ejemplo de estas calles con iglesia barroca. También tenemos la iglesia de San Francisco de Asís. Bueno, es, es una profusión. En Ragusa, por ejemplo, también tenemos un claro barroco español, que podría esto ser, por ejemplo, un pueblo en Colombia perfectamente, porque a nosotros también nos llegó el barroco español, en Módica, en Noto. O sea, si esto es la típica fachada de una iglesia y una plaza colombiana también, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ya saben que todo eso viene, pues, del barroco español. De hecho, Noto es la capital del barroco siciliano, tiene una impresionante catedral, palacios, edificios barrocos, bueno. O sea, el barroco español, para concluir este tema en Sicilia, es un estilo único que refleja, es muy fácil de identificar, aunque
refleje fusión de culturas, pero refleja la exuberancia de una época. Es como querer decir, aquí tenemos esplendor, aquí tenemos abundancia. Y esas características distintivas pues lo convierten, por supuesto, en un patrimonio cultural invaluable que sigue fascinando a visitantes de todo el mundo. O sea, es decir, a pesar de que el barroco sea tan familiar para nosotros, verlo allá en Sicilia es muy, muy bonita. También hay otros imaginarios culturales que se nos vienen a la mente cuando hablamos de Sicilia. Me refiero en particular a la literatura. En la literatura, la primera obra que a mí se me viene a la mente es El gato pardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que es una novela histórica que narra la decadencia de la aristocracia siciliana durante el siglo XIX y esos cambios y transformaciones de las tradiciones en, en un momento muy clave para Italia, que es la nueva Italia unificada, ¿sí? Y cómo las tradiciones antiguas, aristocráticas, antes de la unificación, tienen que adaptarse eh, con los personajes maravillosos y una narrativa impresionante. El Gato Pardo es una obra que se las recomiendo mucho. Por supuesto, yo que soy, pues, junkie de la novela policíaca, me encantan las famosas aventuras del comisario Montalbano, este personaje de las novelas policíacas de Andrea Camilleri que retratan la vida en una ciudad ficticia de Sicilia, pero que la ciudad es ficticia, pues todo lo demás no lo es. Son obras con mucha intriga, con mucho humor, con mucha crítica social. Existe también pues para los que quieran una adaptación a televisión, pero pues yo me quedo con los libros. Por supuesto, otro referente a Sicilia es la mafia o la Cosa Nostra, como se le conoce allá, que ha sido durante mucho tiempo un tema recurrente en la cultura popular, desde novelas hasta películas. La mafia siciliana ha capturado la imaginación del mundo, aunque de una manera pues que distorsiona la realidad y perpetúa los estereotipos. Pues los sicilianos no quieren ni oír hablar de esto, pues es lo que nos pasa a nosotros cuando viajamos y nos asocian con Pablo Escobar, que no queremos ni saber nada de eso, pues ellos tampoco quieren oír hablar de la mafia, porque, o sea, es decir, no es una pregunta para un guía local, o no es una pregunta para pues, sentarse en un café a decir, bueno, y cuénteme de la mafia, ¿cómo es acá? Pues no, es algo que ellos, eh, pues, no quieren resaltar. La mafia, pues obviamente, digamos como lo más famoso de la mafia siciliana, aunque no sucede completamente en Sicilia, es El Padrino, ¿sí? Pero pues El Padrino es la mafia siciliana en Estados Unidos, pero también tenemos novelas de misterio, bueno, ha sido retratada de diversas maneras, como una fuerza, como si fuera omnipotente, misteriosa, que controla todos los aspectos de la vida siciliana, pero pues no, la realidad es que los sicilianos han luchado arduamente para que no se romantice el tema, ni mucho menos encasille la isla bajo este tópico. Es decir, pues no vamos a ir a hacer un turismo, existe un turismo de la mafia, sobre todo en los escenarios de las películas como El Padrino, pero pues a ellos no es que les guste mucho, o sea, pues no sé a cuántos de aquí nos gusta ese turismo narco que se hace en Medellín, pues no es como para romantizar, ¿no? Bueno, y por último, el último referente y el último tema que quería mostrarles de Sicilia es el volcán Etna. ¿Por qué? Porque es un personaje allá. Para los sicilianos es mucho más que una majestuosa formación geológica, es una parte integral de su identidad cultural, de su vida diaria. O sea, por donde usted mire, lo ve. Y desde tiempos inmemoriales, el Etna ha sido venerado y temido por igual. Entonces, ese imponente paisaje, esa imponente presencia domina Sicilia y ha moldeado el terreno con, pues, el terreno circundante con sus erupciones periódicas a lo largo de los siglos. Es un volcán activo. Y estas erupciones, aunque pues siempre son destructivas, también dejan, pues cierta, ha proporcionado fertilidad en las tierras cercanas. De hecho, las laderas del volcán son una de las zonas más fértiles de la isla y como resultado, pues él ha sido venerado como una deidad poderosa y caprichosa, capaz de otorgar bendiciones, de causar estragos en igual medida. Ellos lo llaman Su Majestad el Etna,
¿sí? Entonces, así como cuando uno dice, ah, voy a ir al médico si Dios quiere, pues allá es, voy a ir al médico si el Etna o si su majestad quiere. Y esta relación simbiótica con el Etna ha forjado un fuerte sentido de comunidad entre los sicilianos. Es un símbolo de su historia, de su resiliencia y de su identidad cultural. O sea, un siciliano sin el Etna no es un siciliano. Y desde tiempos antiguos hasta la actualidad, el Etna ha sido esa fuerza poderosa que le ha dado vida y destrucción a Sicilia, que ha inspirado admiración, que ha admirado respeto, que ha admirado, que ha, que ha, que ha dado un profundo sentido de conexión con la tierra y con la comunidad. Entonces, después de explorar la rica historia, pues abuelo de pájaro, obviamente, ya les dije que era mi visión como viajera de lo que yo aprendí y conocí en el viaje al sur de Italia. Entonces, después de esta rica historia del arte deslumbrante, de la vibrante cultura de Sicilia, pues queda muy claro que esta isla del Mediterráneo es un tesoro para ser descubierto. De hecho, es uno de los sitios que están en mi lista de si yo me quisiera ir a retirar a vivir a otra parte en el mundo. O sea, Sicilia está en el top 2, en el top 3 y mucho. Y desde las antiguas ruinas griegas hasta esas majestuosas catedrales normandas, esas delicias culinarias únicas, ese mercado de Palermo es fantástico. Sicilia ofrece una experiencia que cautiva los sentidos y alimenta el alma, desde la cultura más básica hasta la más alta cultura de la ópera, del teatro de Palermo. Y esa combinación de influencias culturales, de paisajes impresionantes, crea un ambiente que simplemente no se puede replicar en ningún otro lugar del mundo. Entonces, pues mi pregunta para ustedes es: ¿qué están esperando para visitar Sicilia? Dejen que los seduzca con su encanto irresistible, descubran por ustedes mismos la belleza que es esta joya del Mediterráneo. Y bueno, pues allá los esperamos con los brazos abiertos en lo que yo he llamado Sicilia, la tierra de los dioses, porque como dijo Goethe, ahí está la explicación de todo. Muchas gracias. Si alguien quiere comentar o dejarme alguna pregunta o hacerme un comentario, pues bienvenida.